Hola chicos, soy Liberty, estamos aquí en Genshin Impact en un nuevo vídeo porque literalmente esta mañana grabo uno. Lo que pasa es que me he dado cuenta que se escuchaba un pelín raro uno y se me ocurrió una brillante idea. Coger, voy a bajarle un poco el volumen, que no es cuestión del volumen que tiene el juego, sino el de mis auriculares. Ahora, que es que se escuchaba un poco mal y es porque me he dado cuenta que el auricular que yo tengo nuevo tiene dos huertos, o sea, uno es como de enganche y el otro es como de para los audífonos. O sea, uno es para el micrófono y otro para los audífonos. Es que estoy escuchando muy alto, tío. Ahora. Vale. Dejando gilipolleces y parias aparte, vamos a hacer lo que nos pertoca. Que es en este caso hacer la consonancia dentro con el Traveler. Pillamos Traveler, There's añadir. still a long road ahead. Sos puto. Utilizamos equipo y vamos a hacer la consonancia. Consonancia dentro. Se viene. A ver. ¿Cómo que flip? Pero todas las habilidades ahora del Traveler van a ser putamente iguales o cómo coño va esto. Lo digo literal porque esta es literalmente lo mismo que la de Inazuma. Es exactamente lo mismo que la habilidad de Inazuma. Solo que eres un poco más carry porque literalmente mete hostias del palo. A ver cuál es la pasiva. Si tiene una pasiva ofensiva. Antes tenía un quinto golpe distinto, ¿no? O sea, con la de viento tiene un quinto golpe distinto, ¿no? Si no me equivoco. Sin más, no sé. Es una putísima mierda. Empezamos bien. A ver que recogemos la Murundanga. Y a ver cuándo nos llega para las... Aquí no tenía que recoger nada, ¿verdad? Verdad. Vale, vamos a hacer la misión principal. Ajustes de equipo, vamos a poner el Point Time. Nivel 49 de Traveler, me decepcionas. Damos Time. Y vamos a irnos a la misión principal, que era lo que quería hacer ahora. Lo que os contaba antes, he hecho un primer vídeo, lo que pasa es que en este primer vídeo me petardeaba un poco el audio. Espero que en este no se me petarde. Espero. Por favor, San Pedro, si no lo subiré los dos y ya está, pero si no, ya veré lo que tengo que hacer. No sé si es que petardea porque tiene que llevar antipopeo o algo, pero no sé. Ahora creo que se me escuchó bien la prueba de audio que he hecho, pero no sé si habrá sido suerte. ¿No? ¿Dónde estaba la misión? Liyue, no, ¿dónde estaba? Bosque Sumeru, aquí. Navigar. ¿A dónde nos tenemos que dirigir, mi bonito? Ya sabes que mi orientación no es muy buena. Ah, qué bien. O sea, yo voy, libero todo esto y que resulta que me tiene que ir para acá. Bueno, ya de paso activamos el teleporte ese que tenemos ahí. Ya que de esto vamos a entrar por todo lo alto, ¿no? ¿O cómo coño va esto? Vamos a entrar, ya decía yo que no había habido ninguna sola cinemática ni nada, y yo diciendo, bueno, qué raro. Y es que claro, no había entrado por donde tenía que entrar, que me jodería. Volíamos, cual pájaro al viento. Y vamos a activar el teleport que necesitamos, a ver. La esta está para allá, pero entiendo que debería estar arriba, pero abajo. O sea, tengo que atravesar la montaña y entonces llegar. O eso entiendo yo. Lo que no entiendo es por qué Sumeru hace frontera con Liyue. No lo termino de entender. Aunque sí que es cierto que en la vida real China hace frontera con India y con Nepal, así que tiene cierto sentido. Cierto sentido geográfico a nivel real, ¿sabes? Porque en la vida real India y Nepal hacen frontera con China por el Himalaya, casualmente. Que también es una especie de montaña. Bueno, aquí más que una montaña es una especie como de, mina, si lo queréis ver de esa forma.
Vale, se nos está empezando a oscurecer. Vale, vamos a caer justo aquí. O casi aquí. Vale, imagino que la gracia es ver todo este terreno y ver directamente pues el árbol y todo esto. Vale, ya me puedo dar los tiros. Bro, no te partas las piernas, mi querido compatriota. Lo siento, estoy buscando la zona específica de la misión, si no les importa. Estos bichos molan un huevo, los he visto esta mañana, son la leche, tío. Yo quiero tener uno de estos para poder montarlo, tío. No paridas varias de no sé qué, no, yo quiero montar uno de estos bichos, tío. Por favor, que metan monturas en este juego, tío. ¿Dónde coño tengo que ir? Abajo. ¿Cómo que abajo? ¿Más abajo? ¿Más abajo? A ver la orientación, ¿Ahí? ¿Tengo que ir? Ah, que aquí hay una cueva. Me cago en. Espérate que a lo mejor tienen que entrar por la cueva y lo que he hecho cual subnormal profundo es entrar por la montaña, pero... Llámame loco, no sé. Digo yo que era más inteligente entrar por la montaña que por la cueva. A ver, boludo, Diluc, gracias. Ahí está. Inteligencia completada. A ver, ve. ¡Qué puta gilipollas, tío! Esto es lo más absurdo que he hecho en mi vida, tío. Por favor, cinemática. Ilústranos. Odio verse. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. Ok. And Interesting. speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. Ya me jodería que no lo hiciera, tío. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Paimon, ¿me vas a obligar a subir todo eso? Si he hecho consonancia, At me least cago we'll en be tu able vida. to check for some... Wait a second. Perdón por el corte, es que mi padre se ha puesto a hablarme y bueno, le tengo que contestar y no quería iniciar una conversación en medio de la grabación. Espera, mira ahí, hay alguien ahí. Espera, mira, hay alguien ahí, coño, soy gilipollas. ¡Eh! Se Perfect parece timing. mucho Now we can just al ask for del Yue. directions rather than wander around like Ambos lost tienen el pelo verde. adventurers. Pero creo que este es mujer. Es mujer, Hey ¿verdad? there! ¿Es We're waifu? not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for... Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? Es emo. Alerta, es emo. Es emo, no, cuidado. Es puto emo. What's going O on here? Emma. There's No, no way emo she could have missed es that. neutro, ¿no? Wait! Could she be ignoring us? How dare she? Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people. When we get the chance, we'll just ask someone else. A ver que no te para el destino. Tengo ganas de que me pongan la biblioteca en el oído, tío, porque así voy a Come tener on, let's mandanga follow. que... Just keep quiet. Dame un Make segundo. sure she doesn't notice Toma, us. salto F. El salto F de mierda. Personalmente, es una mecánica un poco pachucha, voy a ser completamente sincero. Pero mezclada con Kazuha puede ser harina de otro costal. Bueno, tampoco es tan épico como yo me esperaba, pero... Ni tan mal. No es tan épico como yo me esperaba, tío. O sea, intentaron imitar las de estas, pero le salió mal, por la misma naturaleza de cómo se animan ambos elementos. He intentado animar como el dendro, la cosa está del dendro como el electro, pero no pueden porque básicamente son elementos completamente distintos. Se animan de manera completamente distinta. Por eso no tiene sentido ningún punto de vista. Te quiero matar, ¿ok? Lo siento. Esa era mi misión. No sé aquellos nobles de corazón.
Y abrimos zona. La ciudad de Sumeru es canija quiticagas. O sea, he visto... A ver cómo es de grande. El continente, partamos de la base de que es canijo. Partamos de esa base. O sea, me comparas tú esto, o incluso esto, con esto, y no es que sea canijo. Bueno, en Azuma son muchas islas. Pero es más grande incluso en Azuma. Si tú me comparas esto, que es literalmente solo esta área hasta aquí. O sea, que es nada. O sea, en comparación con Liyue, por Dios. O sea, si Liyue es inmenso. O sea, Liyue parte desde aquí. Toda esta zona de aquí incluye un poco de espina dragón. Que sería sobre todo esta zona de aquí. Porque todo por aquí también hay una frontera hacia Liyue. Y, o sea, Liyue es inmenso si os parece a pensar. Pero incluido Sima, por supuesto. Pero es que esto es canijo. O sea, es canijo, pero ni canijo a un nivel sobrehumano. O sea, es canijo. O sea, partamos de la base de que es canijo. Empezamos fuerte. A ver, hacer ofrenda. Hacer ofrenda no puedo, ¿no? Vale, tenemos los anemoculus, no, coño. Los dendroculos. No, sonó mal, no, gente, no, no se corrompan. No al hentai. Los dendroculos. No te gracias, tío. Ah, que tengo atrás de la catarata. No, que tengo que ir. Ah, coño, ahí. Bajada épica. ¿Cuál? Misil termodirigida. A ver, ¿esto carga o qué? Ahora. She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take... Ahora es cuando nos mete 5 navajazos o 5 balazos con típica I thought tecnología this de cave would erudito y lead to nos a mata. village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here. What should we do now? Do we try asking her for directions again? All right then. It's not like we have anyone else A lo we mejor can se está ask. drogando con Even el if she's dendro. not very friendly, Buen we just dendro. need her to point us in the right... Oh! What a lovely smell. Cuidado, Paimon, no. No huelas eso. No, no respires. It's coming from that Es dendro. fencer over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Bueno, incienso otra cosa, porque aquí existen diferentes conceptos. Lo que sabemos de calle sabemos. Espérate, cuidado que se vienen los Seinen. Cuidado, por favor. A ver, Huh? What's the matter? móntate tu You película ya, don't que lo look estoy too pidiendo. good. Lo estoy pidiendo ya, bro, la película. Por favor, revelanos algo ya. Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon? Va a tener una alucinación. Primera revelación, venga, va, vidilla. Vidilla, por favor, que tenga un sueño, una parida barra, por favor. Por favor, no me lo despiertes sin más. Traveler? Paco. This is no time for a nap. Paco-san. ¿Tú crees que estoy echando siesta? ¿A ti te lo parece? Pero por favor, un flashback. Un puto flashback. Solo pido eso como ser humano. Vale, flashback. Bien, bueno, flashback no, es como... Es verdad. Estamos en Far Cry 4, no había caído. Viaje onírico, gente. Viaje onírico, perfecto. Le hemos dado los porros por primera vez en nuestra vida, gente, así. Literalmente, esta sería la frase de... Miras así y dices, tu primer porro. Literal, ¿sabes? Estamos bien fumados, bien. Por fin se puede fumar porros en Genshin Impact. Vamos a tener mecánica de drogas. Ah, que no se va a la mierda. A Eder y su puta gira sobre un perro. Te mardo. Kusanalai. Os voy a ser sincero, me recuerda mazo a Prince of Persia. O sea, no directamente, pero sí por la música, la ambientación.
La sensación es que, oye, no tengo iconos alrededor de la pantalla. Esto es casi como si fuera una cinemática, pero la controlo yo. Os juro que de casualidad me he parado justo en el punto de... The world will get me. Mundo, olvídame. ¿Cómo que mundo, olvídame? Empezamos fuerte, ¿eh? La cosa se empieza a poner seinen. ¿Cómo que mundo, olvídame? No lo pillo. ¿Cómo que mundo, olvídame? ¿Porque cometió algún acto criminal o algo por el estilo? Ahora obviamente nos dejará con la intriga. Los putos guionistas nos dejan con la intriga, tío. ¿Adivino? Venga, ya adivino, dime que sí. ¿Dejas con la intriga, mi panita? Mi panita. Are you sure it's not serious? The Traveler's been out for a long... Yes, you can relax. Believe me, Master ¿Es is extremely Collie? knowledgeable. ¿Es He Collie? says that he's going to be alright, and ¡Coli! there's absolutely nothing to worry ¡Bien! about. Primera aparición, gente. Oh, are you awake now? Coli, hola. A ver. Oh, Bueno, thank goodness! Traveler, you're finally awake! lo siento, He visto... ¿Sabes lo que pasa cuando te tomas tu primer porro? No me lo tengáis en cuenta. Well, we're at... Good question. Where are we? Jaime was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what... This is Gandharville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. Ah, My cómo name is mola. O sea, Polly. como los caballeros de I'm a trainee Favonius. forest Bien. ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. ¿Cuándo van a hacer referencia a Amber? Por favor, quiero que ya empiecen a conectarse los mundos, tío. Bueno, los mundos. Las naciones, comillas, comillas. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. Muy By the humilde, way, tío. how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He ¿De gave you hierbas some de while qué you were tipo? unconscious. Pregunto, porque lo que he visto no es sano. O sea, lo que he visto ha sido un viaje onírico importante. O sea que algo me dice que eso no era muy sano. Que Before estaba I hecho esto. forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. A ver, cuidado, que todavía veo a San Pedro con Jesucristo bailando, ¿sabes? O sea, cuidado. Whoops! ¿Esto lo he hecho a propósito? Pregunto. Porque es una situación un poco estúpida. ¿Bajo qué circunstancias? Kale, what's the matter? Ah, no, vale, era para Were you presentar. trying to O sea, retrieve the medicine? qué cosa más rara, As I've tío. already told you, you must be careful with these. All right, I'll get it for you once I'm finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidya Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board. But if Farbode forgets which ¿Voz? mushrooms to La avoid voz está one more guapa. time, Tiene I'll buena have no voz, choice tío. but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. ¡Mucho texto! ¡Demasiado texto! Right? ¡Qué This is the barbaridad, second por time he's come Dios! down with food poisoning this O month. sea, I'll be este va sure a to give ser him a el good talking personaje más to. odiado a futuro de Genshin, te lo puedo asegurar, tío. Pedazo de texto se acaba de marcar el hombre, tío. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. Bro. O sea, todo el personaje escriben en 2 líneas. Tú has escrito en 5 y en 3. O sea, más o menos, bueno, la mitad no, porque la mitad serían 3 y medio, So, ¿verdad? O how are you 2 y doing? medio. Entonces la mitad. Feeling better? No caigo ahora. Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it.
It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training and meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they La use a meditación certain con ayuda, incense ¿no? known Con as Spirit ayuda, con Borneol to ayuda help herbívora, calm their ¿no? Por lo que minds as veo. they enter a state of deep rumination. Con ayuda herbívora, ¿no? Le diste un poco a lo de... ¿Sabes? De los bosques cercanos. Yo lo conozco como marihuana. Sí, yo lo conozco como marihuana o burundanga, también como cocaína, pero... O más bien como LSD, porque cocaína no sería, no entraría dentro del concepto, pero marihuana o LSD, sí que entran por ahí, ¿sabes? Yo lo conozco más como marihuana. Sí. El LSD es más químico, pero yo lo conozco, lo que estás diciendo tú exactamente lo conozco como marihuana. Sí, como espiritual, como marihuana. Marihuana espiritual también existe. Está la versión normal y la versión espiritual. En mi mundo también existe. Sí, marihuana. No In debería hopes of más. asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit Borneol I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Sí, Does that make perfectamente. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing Tú haces out? la hostia, pero tienes Say, una cara de any boludo out-of-body que es experiences? importante, ¿eh? Or did you También see añado ese anything while punto. unconscious? Ok. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Ok, bro. Wait, hold on a second. Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? Venga, dame un poco. Ay, magnífico. Ay, Dios, solo le falta que tenga una bola igual, pero pegada, que termina de un recipiente en forma de dos bolas y un tubito. Y haces el... ¡Ectoplasma! So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out ¿Qué me again. vas The a hacer? ¿Un puto rainforest is tutorial de home to cómo many funciona el fierce dentro? Me voy a animals in cagar en tu hazardous madre y en la de areas. tu If hermana. something were to happen to you, for now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell, okay? A ver. El texto superado diagonalmente, como diría Miyu. Empecemos por ahí. Segundo, bro, esto es una manera estúpida de alargar la historia. Porque es obvio que si el tío ha visto algo raro, yo creo que mucho que ver con la inteligencia no tiene que ver. Digo, ni con la ciencia, ni con la medicina. Yo creo que más bien tiene que ver con que el tío por algún motivo tiene una conexión con Dios. Bueno, con Dios. Con la diosa de la sabiduría. Yo creo que no hace falta ser muy inteligente. Quiero decir, es un mundo donde la magia está asumida. Y donde la gente asume la existencia de la magia. De los exorcistas. Porque Liyue asume la existencia de los exorcistas.
en Mons Data asume la existencia de los astrólogos, de los magos, una de las magas más importantes del mundo, forma parte de los caballeros de Favonius. En Inazuma tienen completamente en cuenta la magia de los sellos, de las invocaciones, también de los exorcismos, de los kitsune, de la espiritualidad y de la reencarnación, y bueno, la reencarnación no estoy seguro, pero sí como de las conciencias y todo esto, y esa especie como de portales y universos paralelos y todo esto. Y obviamente la propia magia del rayo. Pero es que aquí, ¿bajo qué circunstancia me quieres decir que no crees en la magia si todo el mundo cree en la magia? O sea, la magia no deja de ser en este mundo una forma más de ciencia. ¿Bajo qué circunstancia tú ahora de golpe me planteas la idea de que no, es que es problema de las drogas? No, disculpa, es problema de las drogas, son las que han hecho el efecto de descubrir que este hombre tiene una conexión con Dios. Pero más allá de eso, la droga no tiene nada más que ver. Las drogas fueron el portal, pero el tío tiene una conexión con Dios, obviamente. O sea, si describió bien, tendría que haber descrito el árbol, y la gente tendría que haber identificado el árbol como el árbol de Sumeru. O sea, como el árbol de la vida, que creo que se llama así, si no me equivoco. O esto es una manera de alargar la historia, o a lo mejor tiene una explicación que luego me cago encima, pero no tiene mucho sentido por ahora. Good. Now continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Pero tú a ver si la medicina es peor que el remedio es peor que la enfermedad. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling No hacía now? falta ser muy inteligente, bro. Bueno, yo ya te digo que yo me cago a piñas con quien sea necesario, vamos. O sea, yo me los rebano a todos. Que aquí el bosque se convierte en fuego, chaval. Que tengo a Diluc, chaval. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? La conciencia de la diosa Kusanali. Bro, conecta neuronas. Conecta neuronas. A ver, bueno, entiendo que aquí no tienen por qué conectar neuronas porque a lo mejor le falla un poco la deducción. Pero obviamente es la conciencia de la diosa Kusanali. De la anterior diosa Kusanali. Well, considering how unique you are, Primera I conexión would tenemos con trust your Caemlia. Empezamos judgment bien. here. But why A didn't lo you say mejor anything about Caemlia it to Tonari? era una nación de eruditos, porque tenían las raíces del árbol de la vida más cerca, porque estaban bajo tierra. No. Madre mía, soy deductivo a más no puedo. O sea, podría ser que como las raíces del árbol del conocimiento van por debajo de la tierra. Por eso Caemlia era una nación de eruditos, porque tenían esa sabiduría completamente pura. Pensarlo por un momento. Soy el Mister de deducciones. If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Realmente sí, pero... No, bro. Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Bueno, Oh, ya está, Paimon entonces gets it now. pero la hacemos con las explains why you palas, were como so bro, mira, proud tú aquí earlier. te me relajas la raja y bueno, bro, aquí hay dos opciones, o la espada o la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and... But it seems Bueno, like asking Paco Tainari el might not be an detective. option anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. Claro, o We can ask sea, her tomorrow about what she por favor, knows Ayer, regarding the Dendro no Archon cometas and el customs error in Sumeru. de usar tu amistad con Amber a tu favor, por favor. No es este un hijo de puta. Bueno, a ver, no es ser hijo de puta, ¿no? A Amber supongo que no le importaría una mierda, Rise pero and shine! Come ya on, me it's time to entendéis. go find Kale.
Que tengo que hacer la misión de mundo, soy consciente. La haré, creo que dentro de poco, porque ya pretendo subir el level. Tengo que hacer la misión de mundo dentro de poco. A ver, ¿esto All conecta? right, next let's see your right hand. Yes, not bad. But please remember that you still need to be careful. Understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... well, you understand. Con tú sabes, esto se está poniendo muy seinen en nada. Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is Pregúntaselo a not Ander, something que you need tiene to be worrying exactamente el about right mismo now. problema. Qué gratuito que soy, tío. Qué cabrón que soy, tío. Soy un puto Ah, cabronazo. there you are. Feeling any better? He venido a matarte. Yo le habría hecho eso, tío. He venido a matarte. Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol, and if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the statue of the Pero ten en Seven. cuenta que yo con un pedo, a estas alturas, yo con un pedo, que he derrotado a Shunraiden, bueno, con ayuda, ¿no? Pero yo con un pedo podría matarte. O sea, ten en cuenta que como me mosquees a la mínima te mato. O sea, como me den a escoger, yo voy a estar así. Lo siento, bro. Pero si ya el maestro dio su última clase. Tenari, we're ready to head out. Roger, I'll be right there. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Pero eso es lo que digo, o sea. No sé, tío, o sea. Yes, A you ver, can a count on veces me. tiene una intuición Jedi que te cagas encima y otras veces es como. Ah, no, soy boludo. So, Kale, what exactly are we... Tanari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. Medidas antiincendios, me cago en la puta. Estoy recordando el trailer de los Fatui, tío. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can Vale, yo perform quiero ir ahí. routine checks on the Si pathway puedo. lamps as we make our way Realmente- to the Statue of the Seven. Ok. Este se I convirtió en know, World of traveler, Warcraft, this way. por lo que veo. You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Ah, vamos a montar en el bicho, dime por favor que sí, tío. Dime que vamos a montar en el puto bicho. Vamos a... Nothing wrong with these un two lamps. segundito, Cole. Let's Gracias, ya está, era justo lo que quería hacer. Dime. ¿Qué miedo tengo? Arriba. ¿Cómo que arriba? Ah. Yo pensaba que iba a montar en el bicho, qué asco, tío. This lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. Estos son lámparas. No Let me problems with think. this lamp. Good. Lagarto, espérate, que me quiero pillar el lagarto. Espérate, que ¿qué pasa con algo? The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. Ya veo que el You recorrido ha must have sido seen la it when you rosca came down this road consagrada, before. O sea, un recorrido que, madre mía, qué puta barbaridad. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, Imagino que si algún día I'm hacen sure un anime Master de wouldn't mind if you Genshin, don't clean the statue. aumentará mucho la diversidad del mundo. Yo creo que si algún día hacen una serie de Genshin animada, aumentará mucho la diversidad del mundo. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukudevata? Esa fue la que vio a Oh, Eder. is Somos, that the name of the somos... former Dendro
Deducción. Bueno, eso ya lo vi en un vídeo de Dodorexy. Dodorexy Dios. Alabado sea. Que, y por cierto, hablando poca cosa, hablando de youtubers de Genshin, se predijo el meme del Dendro. O sea, el meme del Dendro es un meme predict. Porque el meme de que Dodorexy es el arconte Dendro podría serlo, tío, porque si te das cuenta. Da igual, ya lo entendéis, lo habéis entendido, ¿no? O sea, el meme del arconte Dendro, que cuando hace una teoría vamos a darle un poco al Dendro. Es real, o sea, el meme es real, ¿sabes lo que quiero decir? Greater Lord Ruka Devata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. Coincido con According que to what Masters told me, the las sages cosas later se found the newly empiezan a born Dendro cuadrar, las Archon and cosas whisked se her back to empiezan a Sumeru. cuadrar. A ver qué dice. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarastana. Then what Para quien no tenga happened? mucha idea de la religión india, se habla mucho en la religión india de la reencarnación, con lo cual lo más probable es que Kusanali sea una reencarnación de la otra, que no sé pronunciar el nombre. Well, and then... You're not too sure? But Yeah, I'm from Sumeru. maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, anyway, you two know Amber, right? Espérate, ¿cómo sabes? ¿Eres clarividente o cómo que lleva esto? ¿Cómo sabes tú Wait, eso? Amber? You mean... ¿Cómo sabes tú eso? Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. El fan número She's the uno y first el único person fan de... anyone coming to Mondstadt will Me meet. callo. You can't help but be enthralled by Joder her con el charm and texto, bro. A enthusiasm, ver, espérate. causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... Dios mío, tío. Menuda autofelación. Dios santo. Sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure. You really like Amber. Ay, Dios, qué cabrona que es Paimon, tío. Qué cabrona. Es como el trabajo de caballero explorador es quitarte encima los bichos de mierda. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon... So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a Buena mysterious explicación, blonde por cierto, traveler pero and muy their floating sencilla. companion. Habíamos la más que fuera gran evidente. Y ya añadimos otro personaje al grupo de personajes que pueden percibir lo todo, ¿sabes? O sea, entre los espíritus, el apiento, el olor y el kazuha, que es todo, ya añadiendo a este podría ser la hostia consagrada, pero parece ser que no. I knew you two Bueno, were the Paimon ones más she bien mentioned hizo in una the letter the putísima moment I mierda. saw Yo lo you. hice todo, pero bueno. Considering everything you've been through that day,
I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ok. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Tú sabes a veces cosas, pero más bien hacen los demás de guía más que tú haces de guía, pero bueno. Oh, I'm happy that was helpful. Bueno, ya está, There is Paimon, one es thing lo que I va la want to solución. ask, Habrá que though. matar a Tignar y Why es do una you two pena. want to know Voy a about cortar the las Ginger piernas Archon? primero y así me aseguraré de que hable. Ay, Dios santo, tío. Si llego a estar ahí, habría matado la misa a la mitad de los que... A ver, que sería lo normal, ¿no, coño? O sea, estás en un mundo que es... So that's why you're here. Thank you. Don't mention it. We are friends after all, right? Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. No me jodas que le van a atacar y vamos a tener que ir a salvar el pellejo, tío. Entonces, espero que no, pero no sé. Jodería un poco, ¿no? Bueno, sí. La escalada simple. Bro, esa cosa que está ahí sirve para exactamente lo mismo que una pistola de agua en una guerra. Absolutamente nada. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is... Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Si es pequeña creo que The será la name menor. does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Bueno, ya te lo he dicho, Paimon will Paimon, a la fly up mínima and me take bajo, care of the me top and bajo you al clean puto everything al below. puto este y a tomar por culo. O sea, le corto las piernas y le digo, mira, bro, vas a empezar a hablar. O bueno, tú te vas a desangrar aquí, yo puedo cortar las morrajas, Nice tío. work. Pero That's si no, one bueno, te clean quedas sin piernas statue. aquí, mira. Let's Bueno, de head down piernas and ya meet no up with tienes, Kale. pero... Dios mío, tío, o sea, cuando me pongo en plan psicótico... Dios santo, tío. ¡Es un puto jabalí! Bueno, es un jabalí, un puto... bicho raro, vete a saber tú qué. A ver, ¿dónde coño está eso? Ahí está Coley. Coley llegó abajo. A ver si tú cargas. Kale, we're back. Qué rápido se ha hecho de tarde. Ya Welcome nosotros... back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their Espérate, food. algo I me prepared huele a mal. nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! Ah, no, you dropped it on the ground. Bro, se puede comer Oh, del don't suelo. worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. A ver, eres capaz de comérselo del suelo, que el bro le echa unas pelotas. Bueno, no. Puto. Se come del suelo, bro. O sea, que estás en medio del campo. Como si importara eso, bro. O sea, estás en medio del campo. Eres técnicamente superviviente, has matado a un dragón y no eres capaz de comerte. O sea, lo sacudes un poquito. Que además creo que lleva un papel por encima. Lo sacudes un poquito y te lo comes. Yo me he comido bocadillos del suelo. No bocadillo, no. Eso suena muy mal. A mí de pequeño, de vez en cuando jugaban al fútbol en el patio y yo estaba aislado del mundo porque era emo y porque me tocaban los cojones. Entonces, a vez en cuando la pelota daba contra el bocadillo y me rompía el bocadillo. Y yo lo que hacía era volver a montarlo y comérmelo. Sé que no tiene mucho sentido, pero era lo que hacía. Ya... Si no llego a hacer eso me habría muerto de hambre porque, bueno, muerto de hambre tampoco, pero me habría quedado sin desayunar varias semanas y tampoco era plan. Así que yo me comía para sentir el bocadillo cuando me lo tiraban al suelo. Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale.
Thank goodness you wrapped them in Bien, paper. ya tiene una Paimon cosa wouldn't have mejor been que able to Amber. sleep at night knowing something so tasty had No, been wasted. perdón, miento. Amber sí que sabía cocinar, la que no sabía cocinar era Shogun, ¿verdad? Ah, You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all bien, my bien, personal primera cooking receta de pointers, Sumeru, gente, so you'll bien. be... Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe. Oh, I guess it happens. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict? Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually... I've O heard que the es un veteran puto, rangers porque say that también me está Master is troleando from a mí, some así que ya ancient te lo and he dicho. mysterious Bueno, race yo lo dejo that is sin known for their piernas. cunning wit and reclusive nature. Sin pierna, bro. Y ahí, bro, no te sangres. Primero habla. Y yo luego, cuando hable... Ah, por culo. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called... Well, anyway, because Master does a Me lo lot has of dejado research on claro, ¿eh? plants, sages from the Academia have written him many ¿Por qué no times, podía decir el nombre de inviting la him to academia take up an completo? official position ¿Qué there. importancia tiene eso? Bueno, imagino que tendrá algo de importancia en el lore, pero no sé en But base a qué. Master declines their offers Pasó every sin time, querer, tío. saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. A ver, la ciudad es un pueblo. O sea, es una ciudad que si me la comparas con Liyue, Liyue es Barcelona. Y esto es literalmente Zazacapilla la Vieja, que para quien no sepa qué es Zazacapilla la Vieja, es un pueblo de, que si no me equivoco, de Extremadura, que es donde vivían antes mis abuelos. Para que te hagas el contexto, o sea, esto es esto, Sumeru. Y Liyue literalmente es Barcelona. Por favor, hagamos diferencia. Que Liyue tiene separados el distrito por así decirlo, de comercio con el distrito de artesanía. O sea, te cagas encima con Liyue. Y luego encima tiene la zona ahí de entierros, o de, bueno, entierros no, donde supuestamente enterran a Rex Lapis, que es donde le rinde el culto. Y encima tiene la cámara de Jade, pero bueno, eso ya no está. O sea que ya, flipan colores con Liyue. Mondstadt tiene una medio división, pero muy pequeña, Mondstadt. Pero así tiene una medio división. Una pequeñita, pero tiene una medio división. Ahora sí creo que Mondstadt es más grande en el manga. Creo que en el manga la pintan como si fuera mucho más grande, como si realmente fuera una ciudad realmente grande. Pero es que Sumeru es esto. O sea, no es que sea pequeña, es que es microscópica. O sea que ruidoso no sé dónde le planteará a tu amigo Tignari. Y será por las orejas, porque me explicarás tú. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on his extensive knowledge to trainees like me. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have ¡Ah! never ¡No me había guessed dado that. cuenta! Os juro que no había leído. Os juro que no había leído lo que ponía. Y es que ponía doner kebab. ¡Ah! Es el hombre que comió kebab. ¡No puede ser! ¡Es el meme del kebab! ¡Es el meme del kebab! ¡No puede ser! ¡Es el puto meme del kebab! ¡Es el puto meme del kebab! ¡Es el hombre que comió kebab! O sea, Tignari es el hombre que... No. Es el hacedor del kebab. Y luego también están los fumaporros. Pero eso ya es otra cosa. O sea, el meme del dentro y el meme del kebab. Ya está. O sea, Sumeru es el arco de los memes. Un aplauso, por favor. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still Está fuerte kinda el hombre. upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here.
Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why? Is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kali started to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some Paimonial wrath! No! Don't touch me! Oh, sorry, Kali. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... Vale, para quien no haya leído I el didn't manga o mean no se that. haya visto un barra resumen, Collei fue experimentada por Fatui, por el señor más papucho entre los papuchos, Dotore, y fue básicamente convertida en una especie como de usuaria de poderes de Arconte, entre comillas. Bueno, que le inyectaron el poder del Arconte. Y de esa manera es como que se convirtió en una especie como de Jinchuriki, para que os hagáis una idea. Era un puto Asta barra Luffy barra. Bueno, Luffy no. Bueno, Luffy hasta ahora. Un barra Sukuna, sí, un Sukuna sería el ejemplo perfecto. Sería un Sukuna, para que os hagáis una idea. Jujutsu Kaisen. Un Yujitadori. Con el arconte dentro, que teóricamente la intentaba incitar a tomar su cuerpo. Y bueno, ya sabéis. Te daré mi poder para que obtengas más poder para matar a aquellos que deseas. Ya me entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Pues resulta que fue experimentada por los Fatui y en ese proceso, pues fue que ella consiguió escapar y que conoció a Amber y toda la pesca, que es lo que luego se explica dentro de lo que se nos ha explicado ahora. Pero ella como tal, de normal, era experimentada y era un experimento de Otore. Teóricamente, por así decirlo, uno de los mejores experimentos, pero... Bueno, los mejores experimentos tampoco te sabría decir, porque tampoco sabemos exactamente qué experimentos ha habido aparte de ella, pero teóricamente dominaban una especie de llamas oscuras. Casi me ataca a ella una vez. No sé. Cosas raras, tío, no sé. Kali, Pero que are you miraos el okay? manga y ya está. What's the matter? No, I'm... I'm fine. I'm sorry. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. Pero entonces, ¿qué tiene que verlo? Porque lo de la mano tiene una Huh? explicación, ¿verdad? What was up with O sea, lo de Kali la just mano es now? como que tiene una And why is herida she o in such a algo, o es que hurry all of a simplemente le da sudden? miedo, le entran Look, flashbacks she's o practically running ataques back. nerviosos o algo Paimon por el can't even estilo. see her now. Porque entiendo que a lo mejor puede ser que el poder del halcón haya deteriorado su sistema nervioso. Bro, yo ya lo dije en la teoría de los Fatui. Coley, aquí, es fiambre, o sea, va a morir. Nos va a doler a todos, os lo puedo asegurar. Pero va a morir Coley, estoy seguro de eso. O sea, no me atrevo a afirmarlo, pero un 99,99%. Ah, Traveler, you've returned. Yep, Sí. we're back. Have you seen Es Kali by elfa. any chance? Es Oh. elfa. Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait. Y además dándonos la pista de que parece que el poder del halcón se está volviendo de alguna forma rara. Quizás Tignari pueda estar experimentando con ella, lo dudo, pero no sé. Me sabría muy mal, tío, que Tignari... Tignari puede ser todo lo puto que tú quieras, porque puede ser puto y podemos dejarlo con vida sin problemas. Pero de ahí a experimentar con Cole hay un trecho, así que no creo que lo Definitely haga. have enough pero for a grand feast this bastante que time. lo hiciera, tío. A ver, ¿esto? A pesar que me habían dado la receta de los kebabs. Pero esto no es lo mismo que el kebab. O sea, esto no es un puto kebab. Carne de mora. Esto es un puto kebab en mi puto pueblo, bro. Bueno, a ver, similar a un kebab, más que un puto kebab. Pero es similar. Un segundo que me estoy quemando. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Ah, que me espere a las... Empecemos con las paridas raras. A ver, me tengo que poner a las 7.
y 50 y pico de la mañana. Mira, empezamos bien. A ver, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Me voy a poner sobre las 7:43. Sin problema. Magnífico truqueazo. A ver qué nos depara el destino. Me tengo que esperar todavía que Coley aparezca. Bueno, me tengo que esperar, perdón, a que se active, por así decirlo, la cosa. Que esa es otra, perdón. Tengo que conseguir las 20 protogemas, tío. Vale, misión completada, ok. Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on Bueno, her. Tecnare, yo te lo explico así de simple. O empiezas a hablar o te quedas sin piernas. Yo te lo dejo claro. Yo soy prácticamente Leonidas. Yo te hago un pase Ah, it's you y sin two. piernas. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Y ahora se nos explicará lo que yo os he explicado antes. Os he hecho un poquito de spoiler. Pero, bro, lleva asistiendo el manga desde hace 400.000 vidas, tío. Físicamente imposible que alguien mínimamente enterado del lore no supiera del manga de Kinshi. Y nos vamos un poquito más abajo. Ver cinemática. Ahora, vale, es que tardan un pelín en cargar, no sé por qué, pero tardan un pelín. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, Y en just to Mondstadt, clarify, que conste que en what I'm Mondstadt about to yo maté a tell un you about dragón. Kale is not Maté, because of perdón, who you enfrenté are a un or your dragón y past lo feats. derroté. Instead, I am going to tell you Con ayuda de because... Venti. Aclaro. Well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past, but she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing... Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. Ah, vale. Cierto, no lo he explicado, pero en el manga se explica que a la Coley la dieron al laboratorio Fatu para que teóricamente la curaran, pero que resulta que que no la curaron, que experimentaron con ella. O sea, es la puta petrificación. O sea, había una enfermedad en otro videojuego que era clavada, que era literalmente que te petrificabas, ¿no? O algo así. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier? correct.
That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still... Nevertheless, Kale's mother still hoped there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? Ah, it appears you're already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who Sí, eventually en resumidas rescued cuentas, Kale sí. and brought her to me for Hay que care matarlos a said todos. that she Eso had been toca... given to a harbinger known Hago as un the apunte. Hay que Doctor. matarlos a todos excepto a Tartaglia. Tartaglia es el único ser puro que merece vivir. A todo el resto, fiambres. Pero Tartaglia no. Tartaglia es puro y libre y debe tener una segunda oportunidad en la vida. Creo yo. A menos que se ponga muy tonto y lo tenga que terminar matando también, ¿no? Pero... pero si no, no hay ni se le mata. No, Tartaglia debe vivir. Pobre hombre, tío. Más puto imposible. El hombre es puto, es joven y es puto. No necesita nada más, tío. Te ha quedado algo, no sé qué era. Doctor, I have no idea how que this es doctor dottore, pero managed to es do it, doctor. but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. A que todos tienen un pasado de Oh, mierda. by the Paimon. way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope I No, get a chance como. to tell her that Estamos in aquí para person the ayudar, next time bro. you see her. Pero si no me eres sincero, te voy a a ti, en particular a ti, Tignari, por favor, no me vengas con paridas de no, es que por la seguridad me trae 3 hectáreas de rabo. Literalmente ya he matado demasiadas cosas para detenerme ahora. He roto demasiados oponentes. Para que tú ahora me vengas con tus gilipolleces, no, es que tengo que mantenerte a salvo porque lo que viste era, mira lo que vi. Va a ser que no, Coli. Va a ser, digo, Tignari, coño. Va a ser que no. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous Esta voz la he place, escuchado especially for antes. ¿Dónde someone who's escucho still yo antes recovering esta like the voz? traveler. You must Me follow suena la voz. closely and listen to every Pero instruction. ¿sabéis a quién me recuerda la cara? A Yanokoji. Su cara es muy parecida a la de Yanokoji. No sé por qué, pero me recuerda ligeramente. No problemo. Su cara, sus complexiones faciales, ¿sabes? Excepto por los ojos. Bueno, los ojos también de Yanokoji también son medio brillantes. Pero... Let's go ¿no then. entendéis? We'll be looking for a plant known as lunar lotus.
It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Vale, vamos a buscar plantas. Vamos a Hey, buscar el Kainari? dendro. Where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. A ver, me puedo tirar encima de esta flor. Va a ser que... Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in Vale, the imagino que water. esta flor será When fully necesaria para mature, they encender la look like cola y giant bueno, blue eso se flowers entiende. floating on the water's surface. Ahora que lo pienso, Quite an seguramente tengo que attractive tener la flor species, por if you ask cojones. me. Pero bueno, a lo mejor no. The Porque esta large flor es petals como- are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a A ver, rose, a ver. completely contrary to its name. Bro, el texto, relax. Oh, No te fuego con huh. Okay then. No, ok, Note ni to pollas. Piper, ¿No? never bring up the topic of flowers with Tainari. No, nunca sacará a colación nada de Continari, porque el tío literalmente, tío, su cantidad de texto superada diagonalmente, bro. O sea, acabas de empezar. O sea, el texto es proporcional a la puta Biblia, tío. O sea, yo creo que va a tener más. Cuando según vez hacen un libro de Genshin Impact va a tener más texto que la Biblia. Que la Biblia en verso. O sea, ya te puedo hacer 4 porros, ¿sabes? A ver, ¿dónde coño se sube? Tengo que ir. ¿Es ahí abajo? Creo que es eso que está ahí abajo. Creo que es eso que está ahí abajo. Yo queriendo darle a la hostia, pero no me ha dejado. Son estas de aquí, creo. A ver si puedo pillar alguna más. ¿Cómo que arriba, bro? Pero si estoy pillando las que tengo que pillar, ¿no? No estoy pillando las que tengo que pillar. A ver, Browstone. Ah, coño, vale, que tengo que activar la cinemática. ¿Estamos gilipollas o qué? There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tainari. Pilla fuerte. Vale. Que sí, bueno, continuar invisible. Partamos de esa base, ¿ok? Y haciendo chistes de Genshin Impact de inicios. We found the look. Let me take a look. Good, very good. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things A I ver, need. bro, quieras que no, necesito personajes. Y para el personaje necesito protogemas. O sea, ¿sabes lo que significa eso, no? O sea, necesito mi vida, necesito esa droga. O sea, necesito... Yo no snifo dentro, yo snifo los protogemas. Hey, Tainari! Los putos. Oh, Tainari, someone's calling your... Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so? Let's go find out what's going on. Bro, ¿y para qué te haces la pregunta? ¿Ves directamente? Si es raro que tienes que ir de cagando, ¿no? Digo yo, o sea, ¿para qué preguntar? Ni polla. Dice, directo, ya está. Ahora tengo que hacer la caminata, ¿para qué conectar la ¿Para qué hacer una sola cinemática? ¿Para qué hacer una sola cinemática? Mis panitas. Tainari, thank goodness we El found you here. caraboludo y el We were just caraboluda. about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. Zona marchita. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location?
It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the Vamos a hacer entire esto ya narrow de part of the valley último, area. que si no se So nos we va a hacer decided... largo And the de radius of the cojones. contamination? No me esperaba que esto fuera Sorry. tan largo y No one sí, in our muy patrol largo, team tío. had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Tighnari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things, and there's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to... Bueno, que yo sé que hay una especie de zonas que son como marchitas, Yes, ¿no? Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be... That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal... Only someone Yo with a tengo vision control can de varios. venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany... We typically only teach visitors how to Cambio mínimo identify the grande, bro. withering as they're about to leave Gandharvaville. Ay, We'll make Dios. an exception today and show you what it... Yo soy un experto en hacer reacciones elementales, siendo más específicos. Como un experto. Ya entendéis. Time to go. ¿A dónde coño tengo que ir? Time to go. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Where? Oh, look! Those plants have withered! Bro, no se The me whole mueven ni area 5 is kinda metros. gloomy. Cabrón. Oh, Paimon doesn't like the look. That is the withering. All right, ¿Qué traveler. velocidad? O sea. We're going to have to enter that a withering ver, zone. a ver, a ver, a ver. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the Bro, me he withering. movido If we medio eliminate metro. those, then the Llega hasta area will más be cerca a la safe. zona marchita y me come. ¿Entendemos el concepto de que esto no es que sea pequeño, es que es microscópico? O sea, Sumeru va a tener muchos problemas con esto, lo digo en serio. Es canijo. Y cuando digo canijo es literalmente canijo. O sea, no es que sea pequeño, es que es canijo, es microscópico Sumeru. Comparación con Liyue, con Mondstadt y con Nazuma. Por favor, espero que no hagan lo mismo o que expandan por favor el área, porque simplemente va a ser una putísima mierda, tío. Thank you. But I must warn you. Even with elemental power... You ready then? Let's go. ¿Este tío qué se supone que es? ¿Una especie como de chacal o algo así? ¿Humano chacal o algo por el estilo? No estoy muy entender muy bien el concepto. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. A ver esto. Vale, es como la zona radiactiva de... Vale, ya veo por dónde van los tiros. Espérate, cuidado. Into the wind. No me quiero golpear. Farmearé mañana y haré más cosas de farmeo mañana. Voy a farmear seguramente. ¿A qué se supone que tengo que hacer? One with nature. As one with wind and cloud. A ver, zona curada. Vamos, es lo mismo que pasaba literalmente en Espina de Dragón. O en la zona redactiva de Inazuma. Es exactamente lo mismo. Into the wind. A ver, ¿qué coño tengo que hacer? Ah, coño. A ver, ¿qué es esto? ¿Pero qué se supone que tengo que hacer? Pero tendré que purificar de alguna forma, pero ¿cómo lo purifico? Ah, es con estas cosas de aquí, creo yo. Vale. Creo que ya entiendo por dónde van los tiros. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo ningún personaje dentro?
Un segundito. Utilizar al puto hombre pelotudo este. Ah, no, ¿no es esto? ¿No tengo que atacar esto con dentro? ¿Qué me estás contando? ¿Entonces qué se supone que tengo que hacer? Scatter! No, no tengo que hacer esto, entonces ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? Ayuda a eliminar la zona marchita, pero entonces ¿cómo voy? Antes me lo ha dicho. Recoge y ataca a los retoños. ¿Cómo que ataca a los retoños? ¿Qué retoños? ¿Más retoños? ¿Hay algo más por aquí? No, por aquí no puedo irme más. Ataca a los retoños. A ver ahora. Que ataque a los retoños, pero ¿con qué se supone que tengo que atacar a los retoños? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Ataques, disparo, precisión. Ah, ataque cargado. En la madre que los... Toma, Jeroma. O sea, se han complicado de una manera estúpidamente rara, tío. O sea, ¿por qué ataques cargados? Pero tiene que ser con Dendro, tiene que ser con este elemento en específico. O digo, pero tiene que ser puede ser con otro elemento si quiero. O tiene que ser obligatoriamente Dendro. Pero sí, es como una especie como de marchir. Es como básicamente lo del de esto. Es como lo que pasa en Espina Dragón o como lo que pasa en... Perdón. Ya está. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to Vale, take care tío, of the tumor. termina. Hostia, la mierda esta. Oh, el boss. Bueno, estoy jodido. Mátame. Oh, no. Mierda, estoy jodido. Estoy dispuesto a morir. Lo siento, gente. El problema ha sido que literalmente no te era rival para él. Literalmente, nunca mejor dicho. No era un dendroculo. Dendroculo. Los culos de las plantas. Un dendroculo. Voy a hacer un cambio de time, rapidito. A ver qué personaje nos podría servir. Quiero pelear con uno solo. Ya que tengo al pelotudo de 3/4. Este voy a pelear de tú a tú con ese bicho. Sin cambio, sin nada. De tú a tú. Pero equipado solo tengo... Bueno, voy a pelear con Razor. We're going to hunt. Confío en ti, Razor. El puto dios Razor. El puto dios Razor es Jesucristo San Pedro. Bueno, quizás estaba más lejos de lo que pensaba. No, tampoco está tan lejos. Un poquito lejos. Pero bueno, ni tan mal, ¿sabes? Estoy cayendo cual Epic Mauda. Vale, iniciamos la misión de cero, pero ahora tenemos la ventaja que somos Dios. Stop. Don't move any further. Que sí, que no Look there in me, the distance. no me paso más, vamos a morir, venga, el cáncer por kill y ya That por culo, tío, is the me quiero ir withering. ya, no. All right, No, traveler. dormir tampoco, We're going to have to enter that withering relajarme ya. zone. Once inside, thank Es you. verdad, da igual. But I must warn you. Don't push No, no me yourself. molesta, Even with no, no elemental estoy powers, cansado, once pero you step simplemente inside the que withering zone, me you hace may gracia porque, experience coño, extreme que me obligan a repetir la discomfort. misión del You principio. ready then? Let's go. First, we must locate any Vamos a ver. branches sustaining the withering zone. Dame un segundito, a ver cómo hago. Vale, veo el ángulo. Keep back!
Ah, no afecta si no es con el arma. Sin problema. Next level. Alcance supremo. Nivel Dios. Poder arcano. Nivel San Pedro. Dos de en medio, pedazos de mierda. No sois oponentes para mis poderes cuasi psíquicos. Morid, pedazos de mierdas. Pero si no os estás matando, diréis. Pues que os jodan. No sois dignos ni de morir. Perfecto truquiazo. Ahí sientan el poder del electro. Mod Berserk. No son rivales para este poder arcano. Sufran mi poder casi psíquico. No tienen poder. No es que me electrifico todo el terreno y me hago daño a mí mismo, tío. Esa es la desventaja de este combate que yo tengo. Esto me está dañando a mí mismo, ¿quieres que no? ¿Cómo que todavía siguen activos algunos conectores? Espérate, a ver. Otro fuera. De lo que falta ya. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. No es rival para mí. Mira, esos golpes fueron potentes. No me lo esperaba. Pero puedo dañarla en el terreno. Y soy demasiado rápido para ella. No es rival para mí. Estoy gravemente herido. ¡No, mierda! Esto que podría haberme matado. Voy a acabar con ella. Mierda, terminó conmigo. Debo matarla, no. Estaba muerta, tío, estaba muerta. Qué asco, estaba muerta, tío. O sea, llego a meterle un poco más y estaba frita. Porque literalmente el mecanismo era bueno, ¿eh? O sea, podía haber ganado si no iba a ser tan gilipollas. Iba a no ser tan retrasado y podría haber ganado, tío. Podría haber ganado si no llegara a ser tan subnormal profundo. Llegó a no ser tan subnormal y podría haber ganado, tío. Podría haber llegado a vencer en combate cual Epic Mode a dios hebreo. Con Razor, el besto electro. El arconte electro Razor. Voy a activar el teleporte ese de ahí. Mañana yo creo que haré un poco de evento. Mañana creo que grabaré algo del evento. O de lo que haya. Si es que hay evento, es que creo que hay evento, ¿no? O sea, hay evento ya, que yo sepa. Dame un segundo, que active el teleporte este. Coley no, coño. Tignari, coño. A ver, así si lo ves así a la cara parece un pelín más grande, pero realmente no es tan grande. O sea, se me siente, realmente vosotros veis esto como si fuera grande. No es tan grande, no voy a decir que lo veis como si fuera grande. ¿Cuántas ideas tengo ya hablando de esto? Dirás, te estás entreteniendo estúpidamente, lo sé. Pero quiero mirarlo. ¿Cuántas tiras puedo enviar mía? Ya puedo enviarme 5. Ya yo voy por las 8. Ok. Así que necesito 2 más. Caída épica en 3, 2, 1. Modo activado pro. Modo pro activado. Vale, sin problema, no son rivales para nosotros. Ahora que ya conocemos la estrategia que debemos Stop. seguir. Don't move any further.
Pero me ha quitado Look there muchísima in the vida, ¿no? O distance. sea, menuda hostia para tener 800 de defensa, que es lo que tiene razón ahora. Oh, Y That solo es un nivel por is the encima. withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Thank you. But I must warn you. Don't push yourself. Even with element. You ready then? Let's go. No son First, we must oponentes locate para any mí, ya branches no. sustaining the Ahora withering deben zone. morir todos como la mierda putrefacta que son. Prueben este poder arcano, cuasi divino. En un segundo estamos un lugares profundos. Razor, baja. Me ha quitado algo de vida, puta vida. Dañado. Cago en mi vida. Ven para acá, bichejo. ¿Cómo ha quitado tanta vida, tío? ¿Me ha reducido la vida máxima o me lo parece a mí, bro? Siento como si me hubiera reducido la vida máxima. Ah, sí, me reduce la vida máxima. ¡Qué puta mierda! Tú ven para acá, bicho, que te voy a reventar la puta cabeza. Siente el poder de esta espada. La espada de un herrero poderoso. Que me la concedió como su regalo. Poder de Heigenda. Sobre este poder arcano. Llamado golpe inspiratorio Blade Blade. Me estoy dañando a mí mismo sin querer. Restándome vida, me cago en la puta, tío. Tengo algo en el inventario para curarme, poca cosa, pero puedo curarme un poco, aunque sea antes de la pelea final. Voy a curarme. Creo que tengo un par de setas o algo así. No, tengo más comida, tengo más comida. Las manzanicas. Curado, chaval. Y vamos a meternos un buff. Un buff de ataque, este no que es legendario. Y este no que es épico. Vamos a meternos este buff de ataque. Bicho, ven para acá, que te reviento. Pero tío, estamos en normales profundos. Ven para acá, pedazo de mierda. Ahora por fin. Me ha herido en la pedazo de mierda. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Te vas a enterar, ahora sí que sí. Mierda, me hirió. No conseguí dañarla. No alcanza la electricidad. Pero yo vuelvo a tener vía libre. Sufre mi puto electroshock. ¿No la daña ahora o qué? Ahora. Otro ataque electro. Soy demasiado rápido para ti, quizás sí. Now, Piérdete. destroy the tumors of the withering. Piérdete en el infierno. Que lo destruya como. Que lo destruya como. Espérate, 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 espérate. ¿Dónde está el dendro? No hay dendro ahora. Dendro. ¡Ataque! ¡Blade, Blade! ¡Es Blade, Blade! No hizo nada. Ah. Vale.
Yo he intentado haciéndolo épico y fue como... We did it! Everything's returning to normal now! Yes, thanks to you two. We were able. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon... It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the Withering Zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that Withering Zone, it won't be long Es before cosa de another one los appears. Fatui, ya If that está, he simply solucionado meant todo el more work for problema. me, then that wouldn't be an Adivino, issue. es cosa de los Fatui, But o it's del orden far del more abismo. Bueno, severe than eso ya that. sería The aumentar mucho el Withering is rango de leaving acción. lasting effects on the Cosa de los rainforest Fatui. itself. For instance, even though we cleared out the Withering Zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of Withering Zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also... Huh? Well, why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates Vale, from the cosas depths of the marchitas world. imagino que es un deterioro de las líneas Leo del árbol de la vida, digo del árbol de la sabiduría quizás, no By sé. the way, Entonces have you imagino heard of cosas de los Fatui no Irminsul serán. before? Sí, me suena, pero no me acuerdo qué era. Irminsul is a tree located deep beneath the Ahora. surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground, all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. Ok. And as for the Withering, O sea que its puede haber emergence is related un to a disease that's autoguardiado, affecting it. autoguardado, ¿no? O sea, guardado automático es como instalas tu conciencia en otra persona. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Bueno, voy a dejar el vídeo allí en la villa porque quiero volver y ya está, vamos a dejarlo en la villa completamente y ya está. Quiero teletransportar, ¿verdad? Un poquito lejos estoy, no muy lejos tampoco. Ya estando los sitios está cerca. A ver, me luzco. Gracias. Y ya dejamos el vídeo, que me ha quedado un vídeo larguito, pero bueno, el primer vídeo de Sumeru, que al final el otro yo creo que no lo voy a subir, porque este se me escucha bien hasta donde yo he podido mirar. Y no debería pasar nada, así que yo creo que todo debería estar bien. Me aseguraré por si acaso, pero diría que debería estar bien. Y mañana subiré uno. Mañana subiré uno que ya veré cuál es, porque no están cronologizados. Los únicos que voy a subir de manera cronológica y con un puntito de este es el primero, este es el segundo, que les voy a hacer en miniatura, ojo al dato, van a ser los de Sumeru, porque ya es como una evolución, ¿sabes? O sea, estoy intentando evolucionar un poco mi manera de hacer las cosas y pretendo intentar empezar a hacer miniaturas y cosas así por la historia. A ver si lo que hago es una foto y poco más, o si hago un signo del palo, esto, X o algo por el estilo, edito un poco una cosa, ya veré cómo hago. Porque tengo el canvas, se me da bien manejarlo, quieras que no. A ver, ¿a dónde coño tengo que ir?
Ahí. Bueno, aquí lo dejamos ya cuando pase esta cinemática y a ver qué pasa. Oh, Tainari, you all made it back. The withering zone you reported has been taken care of. No need to... Huh. Wait, is that... Yo le mato Oh antes. no, Hypatia! ¿Qué mierda? Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Vale, es la Eru. Yo por un momento había leído él y yo diciendo, mierda. Mierda, no, otro no. Bueno, pero va a ser que no. Sí. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon... Huh? All Paimon sees are three... Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Le dio a los porros wait, how'd you know demasiado that rato. from O just sea, a few lines on the tía, paper? es nivel porro, nivel dios. O sea, coges y te haces un submarino por 3 días. O sea, estoy a nivel San Pedro. O sea, este es el dios de los... Es la diosa de los porros. Well, obviously, O sea, está because el this has arconte happened dentro y el before. arconte dentro. Needless to say, Hypatia, I've got some emergency rations set aside for times like these. Wait, you want us to bring her the rations? But will the traveler be okay if her... Let's find out. Here, Traveler, take us... So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a... But, wait! ¡Qué How'd you know rapidez! that Capacidad de he'd be recuperación okay nivel this time, dios. Han pasado Tainari? 2 días. Bueno, no, perdón, 1 día. Back when we were clearing the Withering Zone, I observed puso a that he llover. could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't Legendary, intend to eres pana, ya apologize estás for ganando deceiving you. confianza. Gracias. Ya no te voy a tener que matar. Bien. Voy a tener que no cortarte las piernas. Bien. Así me gusta Tigrari. Pana, no me tengo que enfrentar a ti, así me Because gusta. what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but my forefathers soy el were puto shown amo, much es lo que favor tiene. by Greater Lord Rukadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in Gracias, action with my soy el own puto amo. eyes, Te you have prometo que earned os my salvaré. confidence, and I no Vivirán. longer feel the need Me to hide niego any a que secrets mueran. from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul. Cantidad de texto supera diagonalmente. That sounds nice and all, but will she really help us? That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. ¿Me vas a dar otro porrito? ¡Ah, sí! Porrito. Ya nos hemos pasado la primera parte de Sumeru. Estamos bien. Estamos siempre en la cinemática, ¿eh? No se puede pasar esto. ¿Se hace en la cama el tucán?
No, parece ser que no es el caso. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. No. I should be the one thanking you. You've both been a great... Han pasado un día, bro. Hypatia should still be in the Bro, cave. como truena, ¿no, bro? Let's go ¿O qué? inside and see Se how puso she's doing. seinen. Debería esperarme a que pasara la tormenta y a ver si nos ponemos realistas. Joder, que tiran rayos. Cuidado, cubierto, cubierto. ¿Me puedo tirar en la cama? Molaría que me pudiera tirar en la cama así súper gratuitamente. ¡Hay peces! ¿O no hay peces? No, no hay peces, hay plantas. No hay peces. Pero ¿quién tiene plantas antes que peces? Vale, voy a dejar esto ya por aquí. Sin más, espero que os haya gustado. Un besazo, un saludo y en nombre del brazo borracho me despido. Chao.